Me parece oportuno, antes de comenzar con el objeto propio del trabajo que comparto con todas y todos ustedes, establecer algunos elementos importantes que tienen que ver con la propia estructura del momento en el cual centro los elementos fundamentales de mi investigación. Se trata de lo que podríamos denominar como la época del terrorismo de Estado y que en Argentina adquiere una materialidad específica con un régimen capitalista de excepción que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, cuya duración se da desde 1976 hasta 1983. Concluido este régimen capitalista de excepción en Argentina, la finalización o el fin de la época del terrorismo de Estado en el continente americano podemos situarlo con el cambio de régimen en Chile en 1990. Por lo tanto, se trata de una época de excepcionalidad. Se trata de una época en la cual el terror se estableció en la vida cotidiana de las sociedades americanas. No va a ser mi intervención una intervención centrada en las modificaciones objetivas de las estructuras estatales, en este caso particular, del Estado argentino, sino que nos vamos a centrar, o me voy a centrar, en la demarcación precisa de las prácticas ejecutadas por los burócratas del exterminio, por quienes implementaron las medidas de una maquinaria represiva en Argentina. Esto que no es ni más ni menos que la epítome de una violencia racionalmente dirigida hacia eliminación de un otro, hacia eliminación de un campo político. La eliminación no simplemente de personas, sino la eliminación de prácticas, de ese campo político que acabo de mencionar. Entender, es urgente preguntarse por las lógicas de los campos de concentración de este último régimen capitalista de excepción que hubo en la Argentina. Creemos que es urgente pensarlo, acorralarse, entrar en el abismo del horror, enfrentar una insoslayable realidad, y es que tras el terrorismo de Estado, la historia pasa a ser otra historia. Porque es la historia que le sigue a los asesinatos, a las torturas, a las desapariciones, esa terrible huella que son los desaparecidos. Esta opresión radical, significante indisoluble del terrorismo de Estado, implica un quiebre, quizá tan profundo como aquel, y es, en otro sentido, igual de grave. Nos referimos a la llegada de los agentes de castigo. La metódica frialdad con la que se planificaron los complejos represivos instalados por toda la geografía argentina y la existencia de un accionar masivo, deliberado y sistemático que podemos enunciar como una secuencia de secuestro, tortura, asesinato y en algunos casos desaparición de estos asesinados. Un proceso, una secuencia que anuló el deber estatal de velar por la integridad de todas las personas. Dan cuenta de las decisiones político-militares que configuraron un aparato represivo extremo, terrorista. Pero no hay que olvidarlo. Todo, absolutamente todo,
fue planeado al detalle. La dictadura dividió el país en diferentes zonas, subzonas y áreas. En las principales guarniciones militares, comisarías y edificios de las Fuerzas Armadas se establecieron campos de concentración, con salas de tortura y espacios para alojar a los cientos de secuestrados que todos los días ingresaban a la feroz maquinaria represiva. Para 1976, el año en el que se establece este régimen, ya están funcionando más de la mitad de los 762 campos que existieron durante todo el periodo del proceso de reorganización nacional. Las detenciones, mejor dicho, los secuestros, se realizaban de formas absolutamente ilegales. Estos se llevaron a cabo en las viviendas particulares, en los lugares de trabajo o en la misma vía pública, muchas veces, a plena luz del día. Los llamados grupos de tareas eran los encargados de realizar los secuestros. Antes de efectuar el operativo de los grupos de tarea, los jefes del grupo pedían lo que se conocía como zona liberada, para no cruzarse con la policía u otras fuerzas de seguridad. Una vez secuestrado, el detenido o la detenida desaparecida eran trasladadas al campo de concentración. Allí eran torturados.
De este modo nos situamos ante lo que va a ser específicamente nuestro objeto de estudio, lo que queremos compartir, que es indagar en la especificidad de la violencia contra las mujeres mientras estuvieron en cautiverio. En este sentido, es importante recordar que la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer sintetiza de manera muy clara lo que entendemos como violencia contra la mujer. La Convención dice que cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer debe ser entendido como violencia. De esta manera, abordaremos la experiencia de 4 militantes políticas, su periplo por los campos de concentración en la ciudad de Paraná, que es la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos. Por su condición de mujeres, en el marco de las violaciones a los derechos humanos, sufrieron una forma particular de tortura, la violencia sexual. La Organización Mundial de la Salud define como violencia sexual todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios e insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona. Si bien la definición no distingue sexo u orientación sexual, es un hecho cierto que este tipo de violencia específica, que es la violencia sexual, casi exclusivamente se perpetra contra mujeres. Ahora bien, la violencia sexual como violencia específica contra las mujeres interesa a los fines de este trabajo en tanto tortura. Y esta es definida por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura como todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflinja a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales. Además, se entenderá como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad físico-mental. Lo anterior nos permite fundamentar nuestro objetivo, que es situar a la violencia, a los abusos y a las agresiones sexuales en el ámbito de los crímenes contra la humanidad. Consideramos que esto puede contribuir a generar discursos que aporten a la transmisión sobre hechos históricos cuyas consecuencias afectan al conjunto social de nuestra sociedad presente. En Entre Ríos, donde situamos nuestra investigación, existieron al menos 15 campos de concentración. En 3 de ellos, Regimiento de Caballería Blindada de Concordia, La Casita y la Unidad Penal número 6, una cárcel de mujeres, en condiciones infrahumanas, sin camas ni abrigos, con alimentación deficiente y sin tener permitido higienizarse o ir al baño, estuvieron cautivas 3 mujeres a las cuales entrevistamos durante el periodo de juzgamiento que se inició tras la derogación y anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, su declaración de inconstitucionalidad y la posibilidad que estos hechos que mencionamos abrieron para que se juzguen estos crímenes de lesa humanidad. Estas mujeres nos brindaron su testimonio y a partir de ellos, de estos testimonios, construimos este trabajo. Antes de seguir avanzando, nos parece importante señalar que tanto en las entrevistas como en los juicios, en el caso de aquellas mujeres que participan de los juicios, sus historias políticas previas aparecían muy vívidamente, es decir, se hacía presente la vitalidad de su militancia. Judiciales que se pudieron desenvolver en Argentina en el presente siglo XX demostraron la existencia de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, entierros clandestinos,
robos de bebés recién nacidos, sustitución de identidades de menores, cesantías laborales y persecuciones ideológicas. En la provincia de Entre Ríos, donde se sitúa nuestra investigación, todo ello estuvo a cargo de al menos 3 grupos de tareas, integrados por alrededor de unas 50 personas pertenecientes al Ejército, la Policía Federal, la Policía Provincial de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario de la misma provincia, bajo dependencia jerárquica directa de la Comandancia del Segundo Cuerpo del Ejército, a través de la Segunda Brigada de Caballería Blindada. Los grupos se desempeñaron territorialmente sobre las ciudades de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Diamante y Gualeguaychú, utilizando propiedades del Ejército Argentino, la Policía, el Servicio Penitenciario y tomando además propiedades privadas para la ejecución de las tareas de secuestro y torturas. Judiciales que se pudieron desenvolver en Argentina en el presente siglo XX demostraron la existencia de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, entierros clandestinos, robos de bebés recién nacidos, sustitución de identidades de menores, cesantías laborales y persecuciones ideológicas. En la provincia de Entre Ríos, donde se sitúa nuestra investigación, todo ello estuvo a cargo de al menos 3 grupos de tareas, integrados por alrededor de unas 50 personas pertenecientes al Ejército, la Policía Federal, la Policía Provincial de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario de la misma provincia, bajo dependencia jerárquica directa de la Comandancia del Segundo Cuerpo del Ejército, a través de la Segunda Brigada de Caballería Blindada. Los grupos se desempeñaron territorialmente sobre las ciudades de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Diamante y Gualeguaychú, utilizando propiedades del Ejército Argentino, la Policía, el Servicio Penitenciario y tomando además propiedades privadas para la ejecución de las tareas de secuestro y torturas. Blanco muerte, desnudos, atados con alambres a un elástico que alguna vez fue parte de una cama, yacían deseando morir. Cuando les aplicaban la picana en los genitales, gritaban hasta morir. Pensaban que estaban muertas, pero no. Se desmayaban, perdían la conciencia y no recuerdan más. La conciencia que los perpetradores tenían de su poder, que admitía quitar la vida o darla, y transmutar la subjetividad y los cuerpos, los hacía erigirse como señores de la vida y de la muerte, pero también en alquimistas. Todas ellas nos cuentan cómo sufrieron un proceso de cambios en sus cuerpos, en sus psiquismos, en sus sentimientos. Lenta o aceleradamente van perdiendo la identidad, la percepción se distorsiona, la movilidad se obtura, las funciones básicas del organismo se infantilizan y en varios casos, si la muerte no llega en auxilio, el arrasamiento corpóreo era total. Esa era la obra de un alquimista, de un agente de castigo: matar, dejar vivir y atormentar para transmutar. De entre las huellas que el terrorismo de Estado les dejó, las violaciones, abusos y agresiones sexuales que sufrieron adquieren una significancia singular. Una de ellas nos dijo que toda violación implica mucha culpa también y aparte mucha vergüenza. Es una de las torturas más denigrantes, nos confesaba, porque asumir que fuiste violada es terrible. La violencia sexual contra las mujeres durante el terrorismo de Estado pone en evidencia complejos patrones de victimización y sufrimiento. La época del terrorismo de Estado no fue la primera etapa histórica en la que la violencia sexual se practicó masiva y sistemáticamente contra las mujeres. Y lamentablemente todo parece indicar que no será la última. Sin embargo, durante el terrorismo de Estado en Argentina, las violaciones y agresiones sexuales adquieren la particularidad de ser empleadas como métodos de tortura, y en ese mismo marco deberían ser entendidas como crímenes contra la humanidad. Sin embargo, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, ninguno de los que
Son considerados los instrumentos internacionales que prohíben la tortura, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, incluyen a la violencia sexual como un medio de tortura.